renovación, cambios, y comenzamos hablando acerca de un evangelio donde describía a Jesús como amigo de quién. Jesús era conocido como amigo de pecadores. Y estábamos hablando de cómo formamos amistades, cómo logramos tener amigos. Y la manera es, ¿qué dijimos? Pasando tiempo con las personas, ¿qué más? Abriendo nuestro hogar, preocupándonos por las personas, comunicándonos. Hay varias maneras de crear amistades. Pero sobre todo cuando aceptas a las personas, cuando te alegras con ellos, cuando lloras con ellos. Y si Jesús, dice la Biblia que era amigo de pecadores, era porque tenía todas esas cualidades con ellos. Y sabes, también otra cosa que hablamos fue Jesús es conocido amigo de pecadores, pero no amigo del pecado. Eso es lo que necesitamos también diferenciar y recordar. No por yo preocuparme o pasar tiempo con aquellos que tal vez viven amando el pecado, no tengo yo por qué amar lo mismo. Puedo amar a alguien sin compartir ciertas cosas o valores que para mí no sean de ayuda o de bendición o algo que a Dios no le agrade. Así que con esto en mente, Jesús, para tener amigos, es que pasaba tiempo con ellos y tenía comunidad. El sermón de hoy se titula El poder de la comunidad. De eso vamos a estar hablando. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de la importancia de renovarnos? Hoy vamos a comenzar el entrenamiento para la iglesia y después para todos los líderes de plática o de charla bíblica o de grupos pequeños, como le llamamos nosotros, y también para aquellos que quieran ser parte de este cambio. Así que con esto en mente vamos a estar hablando de cuán poderoso es la comunidad, los grupos. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él no caminaba solo, ¿estás de acuerdo? Él no caminaba solo. Él tenía un grupo de personas con las que Él pasaba tiempo. Y aparte, ¿cuántas personas eran con los que Él estaba? 12. Pero dentro de esos 12, ¿con quién era más cercano? Con 3 de ellos. Así que Él tenía esta comunidad. Bueno, nos da a entender 3 hombres muy cercanos, pero había muchas más personas. ¿Alguien se acuerda cuántas personas había cuando Jesús ascendió al cielo, de acuerdo a la Biblia? 120, y algunos dicen más de 500. Había muchas personas. Recordemos, Jesús tomó a 12, pero Él también mandó a 72. Jesús estaba rodeado, Él hacía comunidad en grupos pequeñitos, más grandes, y Él nos demuestra el poder de caminar con otras personas. Hace varios meses ya comenzó a arder este fuego dentro de mi corazón, de una búsqueda más grande de pedir consejo, de pedir ayuda a otras personas. Renovarlos no es fácil, ¿estás de acuerdo? No es nada fácil. Cuando quieres hacer algo, si lo quieres hacer solo, lo más seguro es que te va a costar mucho más, o tal vez no lo hagas. Se requiere de un grupo de personas. Hay un proverbio africano que dice, para poder criar un niño se requiere una aldea, toda una comunidad. Y con esto en mente comencé a hacer llamadas, a llamar hermanos en Texas, en México, en República Dominicana, que es una de las iglesias que más admiro de nuestro movimiento. Y comencé a preguntarles, ¿qué están haciendo? ¿Qué han hecho para renovarse? ¿Qué han hecho para hacer cambios en la iglesia, en sus vidas, en el ministerio? Y comencé a recopilar toda esta sabiduría, ejemplos prácticos. Y todas esas conversaciones me llevaron a lo que hoy vamos a comenzar a hablar y lo que les voy a presentar. El programa de lo que vamos a estar estudiando durante 5 semanas y después vamos a tener material para charlas bíblicas durante 8 semanas más, se llama Community Groups. Ese es un material, y lo quiero decir así, porque obviamente el plan no es plagiar nada o decir, esto lo creamos nosotros. En realidad, una iglesia hace tiempo diseñó todo un programa para fortalecer los grupos pequeños en las iglesias, y así se llama el programa, Community Groups.
Esta iglesia se llama North Point, pero una región dentro de nuestra familia de iglesias en Los Ángeles aplicó este programa a su ministerio, tanto inglés como español. Así que una de las conversaciones que tuve fue con nuestro hermano y evangelista Joel Serna. Él es ministro él dirige un ministerio hispano en Los Ángeles. En Los Ángeles hay varias regiones en español y una de ellas aplicaron este mismo programa. Y de ahí es donde vamos a comenzar todo, ¿no? Obviamente lo más importante es la palabra de Dios, pero eso vamos a usar este material en mucho del entrenamiento que vamos a hacer. Y bueno, uno de los principios de todo esto es que los círculos son más importantes que las filas. Los círculos son más importantes que las filas. Al final de este sermón y de cada sermón durante los siguientes 5 semanas, vamos a terminar tomando la comunión. ¿Qué es la comunión? Si nos estás visitando te preguntarás tal vez. Bueno, la comunión le llamamos a la Santa Cena. Tomar el pan, el jugo de uva, un momento que Jesús dijo a los discípulos, hagan esto en memoria de mí. Pero ¿recuerdas cuando Jesús tomó la Santa Cena? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Estaban alrededor de una mesa, ¿está de acuerdo? Estaban compartiendo en un momento íntimo. Cuando la iglesia en el primer siglo tomaba la comunión, era eso, una cena realmente, comida que incluía pan y jugo, o vino en realidad. Y antes, en el primer siglo no existía esto prácticamente, ¿no? Las filas eran familias enteras. Después, tal vez por organización, tuvieron que nacer las filas. Pero con esto lo que quiero decirte es, vamos a estar hablando del poder de la comunidad. Y la comunidad podemos expresarla de muchas maneras. Nosotros, por ejemplo, somos la parte de la comunidad, ¿qué? Hispana en Boston. Es una gran comunidad con muchos países que representamos. Pero dentro de esa comunidad también hay la comunidad mexicana y la comunidad guatemalteca y puertorriqueña. Entonces somos parte de otra comunidad más pequeña. Y dentro de esas comunidades dices, bueno, yo vivo en Rosendale o en Jamaica Plain, es otra comunidad. Y de ahí somos parte de la comunidad de la Iglesia de Cristo de Boston. Y de esa comunidad es la comunidad de la región sur. Y de esa comunidad hay grupos pequeños. Entonces, a muchos niveles somos parte de comunidades. Por eso los círculos son más importantes que las filas. Cuando yo tuve la oportunidad de conocer de nuestra iglesia hace 25 años, lo he comentado, fue ver un grupo pequeño, una comunidad pequeñita. Iba caminando y vi este grupo de adolescentes estudiando la Biblia en la calle, bueno, al lado de la calle, en un pedazo de pasto que había ahí, sentados leyendo la Biblia. Me impactó, y ahí fue donde por primera vez comencé a entender lo que era ser un discípulo de Jesús. Estudiaron la Biblia conmigo, me ayudaron, me enseñaron y después me bauticé. Y algo que recuerdo mucho desde hace 25 años fue que yo no recuerdo que pensáramos que el líder era el que era responsable de todo. Todos nos sentíamos responsables del grupo pequeño. Todos sentíamos la responsabilidad de que juntos Dios nos iba a usar para crecer. Y el grupo que tenía era parte de la escuela donde yo iba. Entonces ahí teníamos estos estudios bíblicos o charlas bíblicas en la escuela. Después íbamos a otras escuelas a evangelizar. Pero todo era parte del grupo. No estábamos esperando a que el líder nos dijera. Cada uno estábamos, ¿qué hacemos? ¿Cuándo nos vemos tú y yo para orar o compartir la fe? Y todos estábamos dando ideas. En ese momento todos éramos adolescentes. No sé si eso cambia ahora, pero no sentíamos que alguien era más que otros, era un círculo. Sabíamos que alguien era encargado, sabíamos que alguien nos enseñaba, pero sabíamos, delante de Dios somos todos responsables. Estos círculos también incluyen las familias. Somos parte de una comunidad que se llama familia. ¿Cuántos miembros hay en tu comunidad, en tu casa? Eso depende de tus hijos, tu esposa y la gente que vive en tu comunidad. Yo sí quiero invitarte, si eres padre, trae tus hijos a la iglesia, invítalos, haz que también formen parte de una comunidad. Algo que
la iglesia hace, o es la meta de la iglesia cuando traemos a nuestros niños acá, es que va a haber alguien aquí para reforzar los valores que enseñas en casa. Eso es lo que deseamos, que cuando los niños están en su clase o alguna actividad aún fuera de la iglesia y pasan tiempo juntos, es que haya alguien que refuerce los valores que tú enseñas en casa. Y sabes, eso es una bendición si en casa sí estamos enseñando valores, ¿estás de acuerdo? Porque si los tenemos en la iglesia y ellos reciben algo de la palabra de Dios, por ejemplo, decir la verdad, ¿no? Tratar con respeto a las personas, pero en casa lo que escuchan son gritos o mentiras, o no hay congruencia con lo que se enseña en la iglesia, ahí hay un problema, y más bien eso es cuestión de arrepentirse. ¿Estás de acuerdo? De ser conscientes, pero no excluyas o trata de no excluir a tus niños o a tus hijos. Obviamente todo depende a veces de la edad. Hay niños que dicen ya no quiero ir, no, son adolescentes, son más adultos, pero trata de que haya en el hogar ese sentido de comunidad, es muy importante. Nosotros a veces nos ves corriendo cuando termina la reunión y nos vamos a Arlington, mi esposa y yo, porque el mejor amigo de mi hijo está en el otro servicio en la tarde. Y a veces él se queda allá a dormir, se va al servicio allá, entonces lo vamos a recoger. Y sé que muchos de ustedes han hecho lo mismo, de hacer lo que sea para que nuestros hijos tengan amistades o comunidad con otros y se conecten también en la misma fe. Entonces no dejes de hacerlo, no dejes de hacer lo que sea porque tus hijos tengan una comunidad sana que les ayude a seguir creciendo como seres humanos, pero también en la fe. Hechos 2:38. ¿Por qué es tan importante la comunidad? Hechos 2:38. Dice la Escritura: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes. ¿Para quién más? Sus hijos. ¿Para quién más? Todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Ese es el plan original de Dios con la iglesia. Una iglesia para todos, no solo para los que ya estamos aquí, sino para todos. Y cuando comenzó la primera iglesia, eso quedó muy claro. Ahora, a través de los labios de quién se enseñó esto. ¿Quién estaba predicando? Pedro estaba diciendo, esta promesa no solo es para ustedes los judíos, pero no solo para ustedes, es para sus hijos, pero no solo para sus hijos, para extranjeros. Entonces fue ampliando la comunidad para que cuando naciera la primera comunidad cristiana no fuera, esto es solo para nosotros, para nuestras costumbres y nuestros gustos y nuestra forma de pensar. No. Sus hijos, tienen que incluir a sus hijos. Ok, necesitamos abrirnos más para que los niños y jóvenes también se incluyan. Pero no. También para gente que tal vez no habla tu idioma. O personas que no tienen tus costumbres. Pero esto me llama la atención porque ¿quién enseñó esto? Pedro. 8 capítulos después. Él tiene el problema de ir a la casa de un extranjero, no un romano, a hablarles del evangelio. Dios le está diciendo, ve a tal casa. Dice, no. En realidad la visión era come, ¿no? Ve animales impuros, mata y come. Dice, no, yo soy puro. Y Dios estaba preparándolo. Y mira bien esto, el que lo predicó, el que lo enseñó, tenía problemas bastante serios con lo que aún él mismo creía. Hay un autor ruso que se apellida Dostoyevsky, y él, si es él o hay otro que se llama Fyodor Dostoyevsky, León Tolstoy, alguno de esos dos, un ruso que se había vuelto al cristianismo, pero él escribe algo interesante, diciendo, si tú ves a un hombre borracho, caminando y dando tumbos hacia su casa por el camino correcto,
el camino no está incorrecto. Tal vez él está tomando una decisión pésima para su vida, pero el camino es correcto. Entonces no lo critiques por ir por ese camino. Y él lo decía de esa manera porque él se trataba de vivir el cristianismo. Pero la manera en que lo hizo se volvió tan radical que él dijo: los hijos que Dios nos dé, señora, a su esposa. No dice, no, ya tenemos 3, no, los que Dios nos dé, ¿no? Y después él ganaba dinero, obviamente de sus escritos, era famoso. Dice, no, hay que dar todo el dinero a la gente pobre. Y su esposa, ya tenemos un montón de hijos, ¿no? ¿Y nosotros qué? No, hay que pensar en los demás. Entonces tomó varias decisiones de acuerdo a su fe, pero que al final fue muy criticado este hombre, o las cosas que hacía. Y fue cuando él toma esta reflexión, y es algo similar con Pedro. Pedro fue discípulo, apóstol, ¿no? Abrió el evangelio a todas las personas, pero aún tenía problemas. ¿No somos así muchos de nosotros? Queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer cosas correctas. Entendemos que ciertas formas de pensar o de ser no van a ayudar a nuestra familia, pero aún así vamos y directo hacemos lo contrario. Por eso hay esperanza, ¿amén? Mucha esperanza, mientras nos mantengamos unidos en comunidad. Ahora de nuevo el poder de la comunidad. ¿Quién ayudó un día a Pedro con sus problemas de prejuicios raciales? ¿Quién? Pablo. ¿En dónde? El apóstol Pablo en una de sus cartas dice, yo tuve que reprender a Pedro en su carota por andar ahí haciendo excepción de personas. Me junto con los judíos primero con los gentiles, pero llegan judíos y conocen a Pedro y ahí nos vemos, hermanos. Imagínate que estoy hablando con alguien de Guatemala, pero llegan los puertorriqueños, no, se caen mal, no, perdón, no voy a pasar tiempo. O los mexicanos, qué triste. Pero aún así, este gran hombre todavía tenía sus problemas en su interior. Y la comunidad lo ayudó. Había alguien que vio su necesidad. ¿Quiénes somos? Si hoy nos estás visitando en la iglesia, ¿quiénes somos? Somos una comunidad de seguidores de Jesús que viven en comunidad, como ya lo hemos hablado, y están creando una comunidad. Eso me refiero a los grupos pequeños. Es muy importante que no solo vengamos a la iglesia. Mira, si tú quieres conocer realmente la iglesia de Cristo de Boston, no, este no es el mejor lugar. Porque aquí realmente eso es un buen lugar. Y claro que anhelamos que más gente llegue, que hoy tú te sientas bienvenido. Pero aquí nos bañamos los domingos. Nos vestimos, tratamos de, ¿no? Lo mejor que nos gusta. Mejor comportamiento. Algunos hasta llegan temprano. Tratamos de dar nuestro mejor. ¿Sabes dónde vas a conocer la iglesia de Cristo? En los grupos pequeños, en las casas, con las familias, cuando pasas tiempo con otros, conoces sus vidas, conoces sus necesidades y te das cuenta que son gente igual que tú, que quieren lo mismo, mejorar, amar a Dios. Entonces, por eso vamos a estar hablando de renovar los grupos pequeños en la iglesia. Es muy importante. Algo que la Biblia nos dice en Juan 1:43, aquí tal vez la pregunta es, ¿por dónde comenzamos a renovarnos? Mira, Juan 1:43, dice la Escritura. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret? Replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. ¿Y te ha pasado cuando dices de dónde eres y alguien te ve así como empezó a guardar su cartera, ¿no? Y su celular? Prejuicios. Cuando alguien dice, ¿de dónde eres, Alberto? ¿Mexicano? Va, ¿dónde? Prejuicios.
Y Natanael, de acuerdo aquí en la escritura, era un hombre que tenía prejuicios muy marcados contra quienes, los que eran de Nazaret. Y aquí es donde vemos a Jesús que comienza su ministerio. Cuando Jesús comienza a llamar discípulos, ellos están tan emocionados de conocer a Jesús y pasar tiempo con Él que ellos llaman a su familia o a sus amigos. Y así comienza la cadena. ¿No así fue como muchos de nosotros llegamos? Que alguien está lleno de fe, de ánimo y nos invitó a conocer de Jesús. Y llega el momento donde invitan a Natanael. Y Natanael, cuando escucha de dónde es el maestro, ¿no? Es como si le dice: mira, te invito el domingo a predicar a alguien que se llama Alberto. ¿Y de dónde es? De México. ¿No? Puede salir algo bueno. Y cuando inmediatamente rechazamos algo, no nos damos el momento para aprender. Lo sabio, lo que me encanta aquí es la respuesta de Felipe. ¿Felipe se puso a pelear con él? No se puso a explicarle nada, no se puso a discutir con él, nada de eso. Solo le dijo una frase muy poderosa: ven y ve. Ven a ver. Ven a ver, tú, exacto, tú pruébalo. No puedo explicártelo tal vez, pero ven y ve. El día de ayer estuve gran parte de la tarde en un evento que hubo en nuestro lugar de reunión en Framingham. Y allí estuvo, tal vez ustedes lo conocen, un hermano que se llama Sean Wooten. Él es evangelista en Europa, dirigiendo Ucrania, y ahora tiene un plan de poder reavivar las iglesias de toda Europa, cercana a Ucrania, y bueno, son varios países en esta lista. Y están haciendo un programa en el que se está invitando a universitarios, solteros, a personas que están por retirarse o ya se retiraron, a ir un año a una de las ciudades de Europa, para Budapest. Budapest es la ciudad. Para pasar un año allá y evangelizar. Y fue muy interesante, porque está yendo a varias regiones para hacer esta invitación. Y hubo varios hermanos ya retirados tan interesados. Y se empezó a hablar de cuánto cuesta la vida allá, de que una pareja hace algunos años se fueron a comprar una casa en una parte hermosa de Europa, que es la vida súper barata, y se fueron ahí a dedicar a ser misioneros. Ahora se están preparando para ser maestros y están ancianos en esa iglesia. Y bueno, hay este llamado a renovarse. Pero algo que me llamó la atención fue que él comentaba cuando comenzó a predicar en esa parte de Rusia, y él no sabía el idioma, lo primero que le oró a Dios fue por un Aarón. Si conoces tú la historia de la Biblia, Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Pero Moisés pone una excusa. ¿Cuál es la excusa? Es que yo no sé hablar, ¿no? Yo no tengo facilidad de palabra. ¿Y qué le dice Dios? Ahí está Aarón. Ahí está Aarón. Entonces este hermano comenzó a orar por un Aarón, alguien que sí hablara el idioma del país, que supiera hablar inglés también para poder ayudarlo a estudiar la Biblia en inglés. Y después este hermano le ayudaría a este misionero a dar todos los estudios traducidos. Y después este otro hermano se convirtió en un evangelista, ¿no? Y ahora dirige allá en la iglesia. Pero me encantó escuchar a alguien que sí de joven dejó todo, pero que ahora ya de más adulto, con hijos adultos, sigue soñando por la misión. Y creo que el llamado a todas las iglesias en el mundo es: renuévense, renovarnos. Pero una de las cosas que necesitamos es esta clase de discípulos, sencillos, como Natanael. Mira, no es para discutir, solo ven a ver. Ven y conoce a Jesús. Y el mejor lugar para decirle a alguien ven a ver es el grupo pequeño. ¿Quieres conocer la iglesia? Ven a ver. Ven a conocer a nuestros hermanos. Recordemos algo: Jesús, estando en la tierra, Él causó un impacto a la gente a su alrededor. Cuando después de subir al cielo, que dice la Biblia, dejó a quién como representante de Él. A la iglesia. ¿No dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Jesús? Entonces, cada vez que queremos que alguien conozca a Jesús, ven a ver, conoce la iglesia. Y los grupos pequeños juegan un papel muy importante.
¿Qué tan importante era la comunidad en el primer siglo? ¿Cuánto crees? Era todo. Imagínate, las primeras reuniones era una gran celebración. Después, cuando el gobierno en turno vio el cristianismo como una amenaza, ¿qué pasó? Comenzaron a perseguir al cristianismo, ¿estás de acuerdo? Llegó el momento donde los cristianos ya no podían reunirse públicamente, eran asesinados en circos romanos bajo mucha humillación o les quitaban las casas donde se reunían. ¿Qué hicieron los primeros hermanos para seguir adelante? Muchos se fueron a otros lugares, plantaron iglesias. Pero ¿qué hicieron los que se quedaron en sus ciudades? Se reunían en casas, de casa en casa. Ya no podían de casa en casa. ¿Qué hicieron? Catacumbas. ¿Esa palabra te suena? Las catacumbas son cuevas. Y cuando tú miras la historia del pasado, hay ciudades con literalmente ciudades dentro de la tierra, ¿no? Que personas allí se congregaban. Hay muestras, ¿no? De personas que fueron cristianos enterrados, ahí ponían sus nombres y alguna frase de su muerte. Los cristianos en el primer siglo veían la comunidad como algo tan importante que no importaba si el gobierno lo prohibía, buscaban maneras de reunirse, aún bajo el riesgo de su propia vida. ¿A qué horas ibas a las catacumbas? Si vivías allá arriba y trabajabas, ¿a dónde te reunías? En la noche. Cuando había oscuridad, la gente salía, se metía a través de cuevas y ya sabían dónde reunirse. ¿Estamos dispuestos hoy a hacer lo mismo? A veces pasa algo, sabemos que aquí el clima cambia y viene una nevada, o pasa algo y dicen, ¿sabes qué? Alguien te dice, oh, te invito a comer el domingo. El domingo en la mañana, bueno, está bien, la iglesia puede esperar. Y comenzamos a quitar a un lado nuestra convicción de reunirnos. Y no solo el domingo, sino ¿qué tal entre semana? ¿Cuánto hacemos para poder lograr tener comunidad? ¿Por qué es tan importante la comunidad? No solo es para que la gente venga y vea a Jesús. Lo segundo es nuestra tendencia más fácil que todos tenemos es desviarnos. Tú y yo tenemos una tendencia a desviarnos literalmente. Piensa, ¿cuántas cosas te distraen hoy? Aún ahora, ¿realmente todo el tiempo estuviste esos minutos mientras hablaba aquí o te fuiste en algún momento? ¿Cuántas cosas nos distraen hoy? ¿O cuántas cosas te desaniman? Tienes un plan, un proyecto, lo comienzas, pero después dices, no, ya no. No, ya para qué ahorro, o ya para qué como bien, o ya para qué hago ejercicio, y comenzamos ¿a qué? A desviarnos de nuestra meta. Otra característica que tenemos es que nos alejamos de lo que es bueno para nosotros. Tú y yo, por lo regular, nos alejamos de todo lo que es bueno para nosotros. ¿Cómo te lo puedo comprobar? Dieta, ejercicio, buenas amistades, conocimiento, leer. Algunos ven un libro y desviarnos de nuestras metas. Sabemos que nuestros hijos o nuestras parejas necesitan tiempo, que dediquemos tiempo de calidad y nos distraemos. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les gusta ir al dentista? Al doctor. Estoy hablando que les guste, no que tengan que ir. ¿Cuánto les gusta ir al psicólogo, al terapeuta o al consejero? Ok, la mayoría no les gusta. Entonces, eso es una muestra de que nos alejamos de lo que es bueno. Si no, estaríamos constantemente buscando la gente que nos puede ayudar. Ahora, ya fui al psicólogo, ya fui al consejero, ya fui al doctor, ya fui al dentista. ¿Hacemos lo que nos dicen? ¿Hacemos lo que nos dice el doctor? Muchas veces, a veces. El día del viernes tenía una cita en el dentista, en mi ortodoncista. Yo usé brackets por un montón de tiempo y
y me acuerdo que lo tuve que cancelar por otra cosa, lo moví. Me dice, ¿ha usado sus retenedores, señor? Bueno, es que a veces es que yo tengo que predicar y cómo voy a estar ahí con mi retenedor, se va a salir por ahí volando. Y digo, pero ¿sabe que sí? Como que he sentido que mi mordida se está moviendo. No está usando su retenedor como debe ser. Tiene razón. Y bueno, nos alejamos, nos distraemos. Piensa en algo en tu vida y vas a encontrar varias. Por ejemplo, querer leer la Biblia, orar, asistir a la iglesia, son cosas contraculturales. No todo el mundo va sobre la dirección que tú y yo queremos ir. No encuentras personas gran parte del tiempo que dicen, ¿qué leíste hoy en la Biblia? ¿Cómo te fue orando? En tu trabajo no vas a encontrar a alguien que te va a animar de una forma espiritual. ¿Por qué es importante la comunidad entonces? Porque casi todo el tiempo vamos contra la corriente. Así que ser parte de una comunidad te va a ayudar a recordar, te da ánimo, te da perspectiva con los problemas que estás lidiando. Dice la Escritura en Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Otro consejo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Dime algo. ¿Quién en su sano juicio, conociendo las promesas y bendiciones que trae obedecer a Dios y a su palabra, desobedecería a Dios? ¿Quién en su sano juicio, conociendo las promesas y bendiciones que es obedecer a Dios, lo desobedecería? Todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Porque necesitamos comunidad para lograr mantenernos enfocados. Esa es una realidad. Tú y yo lo hacemos. La Biblia nos llama a cuidarnos. Dice la Escritura de qué. Cuídense, hermanos, de que ninguno ¿qué? Tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. Esas son dos razones por las que la mayoría de personas se apartan de Dios. Cuando llegan a tener un corazón pecaminoso, a guardar tanto pecado, a practicar el pecado, llevar una doble vida, aparentando algo, y lo otro es cuando ya no creen. Y no creer no quiere decir que seas un ateo. Quiere decir que lees la Biblia y dices, no, esto no va a pasar, o Dios no es para tanto, no es tanto así lo que dice la Escritura, y no tenemos el deseo de profundizar en ella. ¿Cuál es la solución para no caer en esto? Un corazón pecaminoso e incrédulo. Bueno, ahí lo dice. Cuídense como unos a otros. ¿Estás de acuerdo? Ahí dice que te cuide el pastor. Que los pastores cuiden a todo el mundo. No, dice cuídense. Y eso habla de unos a otros. Hermanos, ¿está hablando solo a los hombres? Que dice hermanos. Hombres y mujeres, cuídense. Todos son responsables. Ahora, no son culpables. Tú y yo no somos culpables de que alguien tenga un corazón pecaminoso, incrédulo. Solo nos dice cuídense para que no caigamos en eso. Por ejemplo, Jesús, cuando está tomando la Santa Cena, sobre todo la última cena, Él comienza a hablar de que ya iba a morir. Pero Jesús, esa fue la primera vez que Jesús habló de que iba a morir. Desde que Él comenzó su ministerio, comenzó a hablar de que Él se iba a ir. Y fue un líder que preparó a su grupo a no depender de la presencia física de Él. Así que Él les dijo en Juan 13:34, fíjate lo que dice, Juan 13:34. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Cuál es la expectativa que pone aquí la Biblia? Amor. ¿Quiénes? Unos a otros, y eso habla de comunidad. No podemos ser los cristianos aislados. Si tú estás acostumbrando o acostumbrándote a ser alguien que viene a la iglesia solo el domingo, pero te aíslas, no pasas tiempo con nadie, no tienes una comunidad más pequeña, estás perdiendo una gran bendición. Para ayudarte en tu corazón, para ayudarte a amar y ser amado,
Y dice aquí la escritura, ámense como ¿quién? ¿Como sus padres los amaron? ¿Como amas a tu novio, a tu esposo? Dice, como yo los he amado. Jesús sigue siendo el mayor ejemplo para poder esforzarnos para llegar a ser como Él. ¿Cuál es el problema de la falta de fe? Dice ahí la escritura que nos cuidemos de tener falta de fe y un corazón pecaminoso. ¿Por qué es tanto problema la falta de fe? ¿Por qué crees? En una escritura dice en los evangelios que Jesús no pudo hacer milagros porque en el lugar donde estaba no tenían fe. ¿Cuál es el problema de que haya una comunidad llamada Región Sur pero que no tengamos fe? No va a haber milagros. No vamos a vivir cosas extraordinarias. Vamos a estar acostumbrados siempre a lo mismo. ¿Qué otro problema pasa cuando no hay fe? ¿Qué sucede? Otro ejemplo, el pueblo de Israel. Dios liberó a toda esta gente, estaban emocionados, tenían una promesa por delante, llegaron a la tierra prometida, estaban por pasar el río para conquistarla, mandaron unos espías, pero de los 10 espías que fueron a ver la tierra, 8 llegaron con un reporte negativo, diciendo, no, eso está muy difícil. No, esta gente está bien altota, bien grandota. 2, Josué y Caleb dijeron, sí, esto es increíble, la leche y la miel fluyen ahí, esto es para nosotros, van a caer como langostas. Dios está con nosotros. Pero ¿a quién le hicieron caso el pueblo de Israel? A los 8. Era mayoría. Ahí es un buen ejemplo de que la mayoría no tiene la razón en muchas de las ocasiones. Más bien, en estos casos necesitamos tener nuestra fe en Dios. No es lo que la mayoría piensa o lo que la mayoría dice. Cuando hay falta de fe, puedes tener el milagro o lo que Dios quiere hacer frente a ti. Pero ¿qué pasó después de que esta gente rechazó el ir a conquistar la tierra prometida? ¿Qué pasó después? No entraron. ¿Y qué pasaron? 40 años. Ahí fue donde por 40 años comenzaron a dar vueltas en el desierto. ¿Para qué fue los 40 años? Para que muriera esa generación que no creyó. Me encanta la misericordia de Dios, porque Él dice, miren, yo voy a estar con ustedes. Su ropa no se va a desgastar, les voy a dar de comer, pero no van a entrar. Así Dios es compasivo, es tierno, pero cuando hay falta de fe, Él puede seguir cuidándote, porque Él es bueno. Pero no quiere decir que vas a ver lo que puedes ver o lo que ya es para ti. Eso necesitamos entender. La falta de fe nos lleva a lo mismo, vueltas y vueltas y vueltas. Por eso a veces te preguntas, ¿y por qué sigo estando como estoy? ¿Por qué sigo en la misma ciclo de vida? La falta de fe también es falta de confianza y eso endurece el corazón. ¿Qué dice la escritura? Más bien, en el verso 13, dice, más bien, mientras dure ese hoy, aquí salté, perdón, a Hebreos 3:13. Dice la escritura, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros. ¿Qué significa animarse? La palabra se puede definir como llamar, exhortar, urgir fuertemente a alguien, suplicar, implorar, rogar. Nosotros tenemos una idea de la palabra ánimo muy superficial. Pensamos que ánimo, ¿qué es? Echar porras, ¿no? Ahí, échale ganas, te ves muy bien, ¿no? Algo superficial. Pero animar a alguien, si tú quieres de verdad animar a tu hermano o a tu hermana, o a alguien que está viniendo con nosotros a la iglesia o en tu familia, el ánimo bíblico es llámalo, exhórtalo, suplica, que vea lo que Dios está viendo, implora, ruega. Todos estos verbos tienen que ver con acción. Haz algo. ¿Sabes qué? Eso se anima el corazón cuando tú haces algo para tu bien y el bien de los demás. Cuando hay cambios, eso se anima. No las palabras de todo va a estar bien o échale ganas, eso no anima. Anima cuando tú tomas decisiones. Pero se necesita, ¿sabes qué? Que no sea solo uno o dos o tres teniendo conversaciones de ánimo. Se necesita que sea la mayoría. Unos a otros.
Porque me ha pasado que alguien deja de venir y después de tal vez le pregunto al hermano más cercano, ¿qué pasó? No, pues yo lo vi, yo vi que estaba desanimado. ¿Y qué le dijiste? No, pues nada, ¿cómo le iba a decir yo algo? ¿Hace cuánto lo viste? No, hace como 6 meses. Si tú que lo ves no haces nada por animar a otro, ni pienses que un sermón cambia algo en los corazones, o que va a ser el líder que le llega al final las noticias. No, si tú ves, anima, tú llama, tú exhorta, tú ten conversaciones de ese tipo. Para eso está la comunidad, ¿no? Hebreos 3:13, al final de este verso dice, para que ninguno, ¿por qué hay que animarlos? Dice, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Aquí la Biblia habla con el engaño del pecado como si fuera una persona, ¿no? Que te está diciendo. ¿Te ha pasado que te escuchas una voz que te dice algo? No hagas eso. O todas esas ideas de esa persona te vio mal, de seguro le estás cayendo mal. ¿No? El pobre está visco, ve para otro lado y tú ya diciendo algo feo de él o de ella. Pero está la voz. Yo lo he escuchado. La voz que nos llena la mente de tanta basura, de división, de crítica, ¿no? De cosas que piensas y no preguntas, cosas que juzgas y no aclaras. ¿Sabes cuál es la mejor forma de no ser engañado? Una palabra: nosotros. La mejor forma de no caer en la dureza por el engaño del pecado se llama nosotros. Comunidad, porque cuando estás en una comunidad no te va a pasar como, o más bien, te puede pasar como Pedro, pero va a haber alguien alrededor que te va a decir, oye, no hagas eso. No trates así a los hermanos. Cambia. Y Dios también, no solo es nosotros, es Dios y nosotros. Dios habló con Pedro y le dijo, tienes que cambiar tu forma de pensar hacia los demás. Pero si estamos solos, sin caminar con Dios ni con otros, es muy fácil. El engaño del pecado te va a endurecer. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué cosas estás diciéndote a ti mismo estos días? Algo que quieres hacer. ¿Qué cosas estás diciéndote tú de planes tal vez? Cuando ves tu matrimonio, tu trabajo, o aquí en la iglesia, ¿qué estás pensando? Terminamos la pregunta. ¿Qué si se las dijeras a alguien más, te diría que te has vuelto loco? ¿Qué estás pensando hoy? Que si solo de hablarla, alguien seguramente te diría, oye, estás perdido. ¿En serio quieres hacer esto de verdad? Mira, cuando compartimos lo que hay dentro de nosotros, algo sucede. Nos desarmamos. Mientras no hablamos y mientras nos quedamos callados de lo que hay en nuestro interior, siempre va a haber un orgullo muy grande que nos va a endurecer. Cuando somos abiertos, hay algo que se llama vulnerabilidad y eso nos desarma. Ahora yo entiendo, y quiero también ser muy claro con esto, hay personas que por ser vulnerables han sufrido del chisme, ¿no? Has contado a alguien, después ya todo el mundo sabe lo que le dijiste a esa persona. Hay otros que han sufrido de juicio y crítica, ¿no? A veces eres abierto con algo que piensas y inmediatamente viene el juicio. Y entiendo que eso a veces nos cierra y nos hace no ser abiertos. Pero lo que sí quiero decirte es, nada de lo que has pasado le quita el poder a la comunidad. Nada de eso. Tu experiencia puede definir que la comunidad sigue siendo un lugar que Dios usa para ayudarnos. Mira, nuestro desvío de Dios inicia en el corazón. Es una realidad. Por eso necesitamos que otras personas nos ayuden. ¿Qué pasa cuando vas al doctor? Tiene que contarle lo que te pasa. ¿No hay un momento de conversación? ¿Qué tienes? Y el doctor hace preguntas. ¿Qué pasaría si llegas al doctor, te sientas y lo que quieres es que ya te dé la solución? Dígame qué puedo hacer. No, pero cuéntame primero cómo te sientes. No, dígame ya la solución.
No, pero ¿qué síntomas tienes? No, ¿para qué te estoy pagando? Dime ya, que me voy a operar o no. Tú vas a decir, tú estás loco, ¿no? Tú no necesitas un doctor, necesitas un adivino. Así mismo es con todo. No puedes recibir ayuda si tú no hablas. No puede cambiar tu corazón si tú no te expresas. Por eso necesitamos comunidad y personas dispuestas a ser parte de ella. Mira, nadie se va de la fe de un día para otro. Ningún matrimonio se disuelve o se divorcia de un día para otro. Nadie. Todo comenzó, ¿sabes dónde? En el corazón un día. Un día comenzaste, como que ese ya no es para mí. Como que yo ya no quiero seguir. Orar, me siento mal con tal persona, no lo hablo. En el matrimonio, hay cosas que no quiero arreglar, ya para qué, dejémoslo así. Y comienza todo en el corazón. Y cualquiera así, son dos ejemplos, pero nada que se destruye de un día para otro. Todo comenzó en el corazón. Cuando alguien es abierto, va a tener esperanza. Porque aunque piensa algo, va a poder ver a alguien que te va a decir, ¿en serio quieres hacer eso? Y va a tener más esperanza. Hebreos 3:14 dice la Escritura, hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Amigos y hermanos, confianza es un gran tema. La confianza es muy difícil de crear y tarda mucho tiempo, pero así de fácil en destruirse. Lo hemos hablado alguna vez. Es por eso que dice aquí que los que hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. ¿Te acuerdas de la confianza que tenías al principio? ¿No? Cuando alguien nos decía, vayamos a hacer algo, y pues una locura, y lo que había era mucha confianza. No, después nos dimos unos golpezazos en la pared por tanta confianza, pero no por eso, no por tus malas experiencias pierdas la confianza. La confianza es una gran raíz de la fe, o viceversa. Para tener fe necesitas confiar en Dios. Y para crear comunidad, ¿sabes qué se requiere? Confiar en los demás. Aprender a confiar. Último principio, alguien más puede ver lo que tú no ves. Otra razón para la comunidad. Alguien más puede ver lo que tú no ves. Mira, a nuestros ojos, cada uno de nosotros, ¿sabes qué somos? Increíbles. Estoy seguro que de tus ojos es una gran persona. Ahora, sé que es muy difícil escuchar a aquellos que ven algo mal en ti. Depende de cómo te lo digan, pero siempre es muy bueno que alguien más te diga lo que ves. Cuando mi papá compró su primer auto, yo tenía unos 17 años, comencé a manejarlo y recuerdo ir con un amigo que un día me dice, Alberto, ¿para dónde vas? No, salte de aquí. Yo, no, voy bien, esa es la dirección. Antes no había GPS, entonces ibas con un libro ahí, ¿no? Al lado. Y Alberto, date la vuelta, que espérate. Y después me enojé porque comencé a ver un montón de autos, ¿no? Gente loca manejando en sentido contrario. ¿No? ¿Qué les pasa? Y mi amigo, tú eres el que está en sentido contrario. Así me pasó una vez. Y qué importante es tener a alguien que te dice, ¿sabes qué? No es por aquí. El día de hoy vamos a tomar la comunión. La comunión es la Santa Cena. Comunión significa tener cosas en común. Amén. Tú y yo tenemos más cosas en común de lo que tú crees. Más cosas de las que nos separan. Pero al tomar la Santa Cena te pido algo. Pídele a Dios que este plan, que este tiempo de renovación comience por los grupos pequeños y por tu corazón, por tu confianza. Acompáñame a orar.